Sí. Bueno, antes que nada, profesora, me gustaría mucho agradecerle el hecho de que al final, pues, está con nosotros hoy. Y antes de pasarle la palabra, voy a leer, pues, la breve semblanza que nos compartió, para, digamos, que las personas que se vayan a conectar, digamos, puedan conocerla mejor. Entonces, hoy tenemos el placer de que esté con nosotros la doctora Claudia Rueda, que es doctora en proyectos arquitectónicos por la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona, y es arquitecta por el ITESO. Es profesora e investigadora del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones se han centrado en la teoría y práctica del proyecto arquitectónico moderno. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, segundo nivel, del CONACYT, del capítulo Docomomo, México, y del capítulo Guadalajara de la Academia Nacional de Arquitectura. Profesora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, Graciano. Voy a compartir pantalla. Y poner aquí. Así. Bien. Perfecto. Solamente una pregunta. Tengo entendido que me estoy dirigiendo a los alumnos del diplomado, ¿o es así? ¿O? Sí, y esta conferencia es también abierta, digamos, en la página Facebook del ESARC, por lo tanto todo el público pues que allí se conecte la puede ver en vivo. Ah, muy bien, muy bien. Vale, bien. Bueno, no, te lo pregunto porque pensé que iban a estar aquí los alumnos conectados. Entonces, pero bueno. Sí, se deberían de conectar ahora. Entonces, ¿quieres que nos esperemos? ¿O? No, porque ese será el horario, pues nosotros Ah, empezamos. Gracias. ok. Bien. Bueno, entonces voy a empezar con la conferencia del día de hoy. Por agradecer pues la invitación. El tema que he preparado pues para este diplomado de vivienda colectiva es la vivienda colectiva horizontal. En específico son unos ejemplos em, que se dieron a mitad del siglo XX en Guadalajara. Son los primeros ejemplos de vivienda colectiva horizontal o vivienda en crecimiento extensivo. Y me parece que son, pues, en realidad unos dignos ejemplos de revisar y de mirar hoy en día que, bueno, las autoridades han traído de nuevo este tema de la vivienda masiva y colectiva en horizontal. El primer ejemplo es de la unidad de habitación popular en el año que se da del año 1948 a 1951. Estos tres ejemplos bueno, cuatro autores que voy a mostrar. Uno es el arquitecto Ignacio Díaz Morales junto con José Villagrán, pues un arquitecto teórico y gran reconocido en México. El segundo es un proyecto de Mario Pani, también en Guadalajara. El tercero son los primeros trabajos de Teodoro González de León, que también se dan en Guadalajara. Y el cuarto es uno menos conocido, que es agrupación AMP Arquitectos, y que también pues, es bastante singular el proyecto. Entonces, el primero del que les voy a hablar es el trabajo que hace José Villagrán García junto con Ignacio Díaz Morales. Realmente eh, pocas personas sabían, bueno, de la participación de estos arquitectos en Guadalajara y precisamente con estos proyectos de vivienda colectiva. Esta es una imagen con la que quería empezar y que me gusta muchísimo porque es una imagen aérea que muestra estos dos primeros conjuntos, es muy ilustrativa, donde vemos creo que sí, vemos este primer conjunto, que es la unidad de vivienda popular, y enfrente, justo enfrente, está el otro proyecto de Mario Pani. Entonces, bueno, los dos casi se hacen en forma paralela, con dos diferentes maneras de trabajar la vivienda por agregación. En este punto de aquí, para los que son de Guadalajara, pues es el Tecnológico de Guadalajara y en este edificio pues es donde donde se iniciaron las clases de la primera escuela de arquitectura. Bien, este es el plano
el proyecto en aquel tiempo, el contexto es que Ignacio Díaz Morales, además de estar creando la Escuela de Arquitectura, estaba participando como consultor en el gobierno de González Gallo. Entonces, en aquel momento también pues había una gran necesidad de crear vivienda, como hasta ahora, y forman la, no, no era pensiones del Estado, sino es una cosa más del gobierno de Jalisco, que es el patronato de habitación popular, que así se denomina, donde varios constructores forman parte de este patronato. Y el dinero iba a ser en aquel tiempo también tenía que ver mucho con la posibilidad ya de financiamientos en los bancos. Entonces es una alianza entre estas nuevas leyes de financiamientos en los bancos, algunos constructores jaliscienses y un consejo que se llamaba Patronato de Habitación Popular, que estaba en forma paralela a pensiones del Estado de Jalisco. También en aquel tiempo, como contexto, Ignacio Díaz Morales, desde que era joven, tenía una muy buena relación con José Villagrán. Habían hecho un proyecto previo donde los dos habían participado, que era el Hospital de Tuberculosos aquí en Guadalajara. Y también estaban en ese momento muy cercanos por la creación de la Escuela de Arquitectura, con lo cual Ignacio Díaz Morales invita a José Villagrán pues, a realizar, digamos, este primer proyecto para este patronato de habitación popular. Por eso es la unidad de habitación popular número 1, que se crea pues sobre la calle, sobre la salida en aquel entonces a Tlaquepaque y pues muy cerca precisamente del Instituto Tecnológico, ¿no? Que era a donde se planeaba el crecimiento de la ciudad. Ay. Entonces, ellos, un poco la teoría o lo que implementan ellos en aquel momento, pues primero que nada no era una colonia que se pensara para una clase social en especial, sino era una colonia que se pensaba para que todas las clases sociales convivieran, personas con un poder adquisitivo, burócratas con un poder adquisitivo mayor, y medio y bajo. Entonces, se planeaba una colonia donde convivieran todos. También este proyecto y el otro que les voy a mostrar, o sea, más bien todos los que les voy a mostrar, vienen derivados un poco de la idea de ciudad jardín. Derivan de la idea de la peatonalización y de la idea de no introducir el coche dentro de la colonia. Y que de hecho en este caso no estaba como planeado el tema del estacionamiento y sí de tener pues todos los elementos y equipamiento necesario, ¿no? Un mercado, un mercado, unos parques, un jardín de niños, una escuela primaria, incluso una parroquia, y cruzando la calle también había un pequeño dispensario. Ese es el proyecto original. Aquí vemos también una cosa también que dista mucho de lo que se está haciendo ahora, pues son las medidas de de las notificaciones, o sea, hay desde 200 metros cuadrados, el más pequeño es de 110 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, y hay tres tipologías de casas, ¿no? Todas ellas pues vemos con el parque en medio. La otra idea, el proyecto, digamos, de urbanización es de Díaz Morales y de José Villagrán. La idea de las tipologías de vivienda en realidad se lanzó a concurso y no queda muy claro quiénes fueron los ganadores. Hay recogido testimonios que hablan que en aquel momento también los alumnos de la Escuela de Arquitectura participaron en este concurso. Están los planos, pero no hay como una claridad de decir este proyecto es de uno y este proyecto es de otro. Lo que sí es que se refiere mucho a la tipología de arquitectura tradicional y vernácula que había en Guadalajara. Eso es una de las características principales. También si ustedes algún día pueden recorrer estas colonias, que sería genial después de esta charla,
verán que este proyecto en específico tiene una escala muy humana, ¿no? Es una escala donde caminas las calles y no te pega el sol, está perfectamente orientado y ventilado y, por ejemplo, comparándolo con el de Mario Pani, la escala cambia, ¿no? O sea, son dos proyectos que parten de la misma tipología, pero con escalas diferentes. Esta es una imagen de las construcciones de las viviendas. Y este es un redibujo que se hizo del proyecto, que fue el primero que les mostré, y el estado actual. En realidad se hizo por partes, no se hizo todo. Después, parte de los terrenos se donaron a pensiones del Estado y se hicieron otro tipo de viviendas, que también, pues eso también entra dentro de las tipologías de vivienda colectiva de las primeras que se hicieron aquí en Guadalajara. Y aquí podemos ver con el sistema de achurado, pues las tipologías o los tipos de vivienda que se realizaron. Vivienda tipo A, tipo B y tipo C. Como ya les adelantaba, pues el Patronato de Habitación Popular, este es un anuncio del año de 1948 donde te pues explica o piden o hay una convocatoria pues para diseñar estas viviendas. Se anuncia el premio, pero la verdad es que tampoco hay como un anuncio donde se anuncie los ganadores. En mis indagaciones y en el trabajo de investigación pues, que se realizó para este proyecto, por ahí encontré en los archivos de Ignacio Díaz Morales este esquema eh, de casa tipo obrera que es muy parecido a una de las viviendas que se hicieron. Entonces, sí tengo la impresión que alguna de ellas, en el caso concreto, sí es de Díaz Morales. Y vemos pues esta idea de recrear la casa tipo tradicional, que es con su patio con un corral o con un huerto y con el área, aquí dice industria doméstica de tejado, ¿no? O sea, un espacio, un taller para que la gente pudiera trabajar, ¿no? O sea, una casa como tipo taller. En otras viviendas, este espacio queda como una unidad de habitación satélite, que es muy interesante, porque entonces les permite o bien crear una especie de tiendita hacia el exterior o una vivienda, pues para el hijo cuando crezca, ¿no? O sea, pero quedaba como habitación tipo satélite. Entonces es muy interesante porque ese es un tema pues que hoy en día se trabaja bastante. Estas son algunas imágenes también que he podido rescatar de esas viviendas y pues como ven, o sea, no es una vivienda como la que hoy conocemos, sino es una vivienda muy digna y con un espacio de taller, de huerto, de tener el corral, gallinero, etc, etc, etc. En esta imagen que está un poco pixeleada, pero también bueno, ya nos podemos dar cuenta del alcance del proyecto. Bueno, por un lado vemos estas dos piezas de las que yo les hablaba, la iglesia, el dispensario médico. Hacia este lado vamos a encontrar los dos kinders, el mercado, que pues es también diseño de Ignacio Díaz Morales, la plaza. Y aquí sí vamos viendo un poco pues las tipologías, pero también se pueden dar cuenta que pues es esta combinación entre estas viviendas con tejados inclinados, con tejado y con de techo plano, ¿no? Estas de aquí, todas las que dan al frente de las principales calles, son las que tienen la habitación satélite. Y estas otras son de mayor tamaño y también por aquí podemos ver en las esquinas viviendas de mayor tamaño y de dos habitaciones, es estas. Entonces el plan de ellos era pues explicar que en una casa de dos habitaciones podía vivir un supervisor, en otras podía vivir un obrero, en realidad en toda esta colonia pues vive
profesores y docentes, ¿no? Docentes, más bien. Aquí vemos también algunas de las calles estaban empedradas, también pues que ayuda mucho más a la captación de agua. Aquí vemos ya de más cerca estas viviendas de las que les hablaba, cuyo interior o patio interior pues está rodeado por un corredor de cubierta inclinada. Esta es la tipología mucho más digamos, más pequeña, que pues para los alumnos que son aquí de Guadalajara, pues encontrarán ciertos rasgos de esta arquitectura que Ignacio Díaz Morales, Rafael Ursúa, Luis Barragán y Pedro Castellanos hicieron en los años 20 y 30, ¿no? Lo mismo pasa, esa misma lenguaje o ese mismo estilo, pues con el mercado, con el dispensario. Este dispensario también es diseño de Ignacio Díaz Morales. Y también seguramente les traerá a recuerdo pues el Parque Rojo o el Parque Revolución, que cuál es el nombre correcto, y Parque Revolución o Evolución, que así se llama, así le llamó al dossier que entregó para el concurso Luis Barragán y Juan José Barragán. Y sí, efectivamente las bancas son el mismo diseño del parque, el área el área de música, ¿no? Que el kiosco, que en aquel caso es el área de música. Bien, pues en el 2 de marzo de 1951, pues se anuncia la entrega de estas viviendas y queda claro pues que fueron 200 casas en esa primera etapa, en estilo tapatío y con todos los requerimientos indispensables para la vida familiar humana, decorosa y digna entregados a tantos nuevos propietarios, ¿no? Bueno, pues esa es la entrega que, es- que se hace, ¿no? Pues por aquí aparece nuevamente Ignacio Díaz Morales como asesor. Roberto Palomera, pues era un gran empresario también en aquella época. Y pues ese es el primer ejercicio que se hace desde el Patronato de Habitación Popular, que solamente existió aquí para Jalisco y en específico en Guadalajara. El, el segundo ejemplo que les voy a mostrar, pues también, como ven, está datado en la misma fecha, es como si se estuvieran haciendo competencia. En el otro, bueno, este es el que expliqué. Ahora voy a explicar el ejercicio que hace Mario Pani, que también es muy interesante. Es esta vivienda. Y también digo, todas estas dos colonias existen. Al que quiera ir puede ir perfectamente, vivirlo pues revisarlo. Y bueno, a propósito de eso, entonces quería explicar que solamente aunque Mario Pani y Taller de Urbanismo, que casi nunca se menciona, que en realidad es donde se hacen estos ejercicios, eh, hizo el diseño de toda esta área. Sin embargo, aquí vemos que solamente se construyeron originarias de ese proyecto esta zona. Entonces, si van, se darán cuenta que todo este proyecto está en varias etapas. Aquí se ven ya los trazos de las viviendas que se iban a hacer, pero que no se llegaron a hacer y que toda esta la unidad tipo de Mario Pani se desarrolla en varias etapas y ya las siguientes etapas no serán parte del diseño que hace Mario Pani y su equipo. Bien, para explicar este proyecto, pues es preciso también explicar un poco el trabajo de Mario Pani y por qué se desarrolla esta unidad de vecinal en Guadalajara. En realidad, en aquel tiempo, pues Mario Pani estaba haciendo mucha obra. Él estaba desarrollando junto con José Luis Cuevas, que es un gran urbanista y que había diseñado pues la colonia Hipódromo, había hecho grandes trabajos de urbanismo. Ellos dos se conocen en un concurso en la Ciudad de México y después empiezan a trabajar juntos. Este es el taller de urbanismo del que poco se habla en estas épocas, donde pues Mario Pani es el director y digamos el subdirector o el que lleva el taller pues es José Luis Cuevas.
En este taller se desarrollan pues estos grandes proyectos que seguramente en el diplomado ya han hablado de ellos, de estos conjuntos multifamiliares de Mario Pani. Entonces, en realidad Mario Pani y este taller estaban trabajando en el modelo de supermanzana o unidad de vivienda. Y estaban trabajando en este proyecto durante mucho tiempo cuando le llaman a Mario Pani y le dicen, oye, mira, ¿por qué no empiezas También estaba trabajando en los multifamiliares a gran escala, ¿no? Y entonces al final terminan encargándole los grandes multifamiliares y entonces estos proyectos de unidades vecinales pues queda rezagado y queda delegado. Aquí vemos, él hace un ensayo de 23 viviendas donde plantean prácticamente toda la teoría de Mario Pani y de José Luis Cuevas en relación a la vivienda colectiva. Todos estos ejercicios y todas estas ideas del retorno tipo, de cul-de-sac, de cómo deberían ser las viviendas, de esta estructura de familias, de cómo deberían estar, está planteado en la unidad vecinal modelo de Guadalajara el tipo de acera, el ancho de la calle, la tipología de vivienda individual, todo eso estaba planteado para este anteproyecto de 22 viviendas, si mi memoria no me falla, de unidades vecinales modelos en la Ciudad de México. Estas unidades vecinales modelo, seguramente a lo mejor ya lo vieron también aquí en el diplomado, pues no solamente se desarrollan en México, sino todo en América Latina. En Chile hay una unidad vecinal modelo también fantástica, y es una teoría pues que antecede un poco a los términos del SIAM y que Mario Pani y el taller de urbanismo proyectan para la Ciudad de México. Son 22, perdón, modelos de vivienda. Em, la que se hace es la número 9, solamente se desarrolla la número 9. Todas las demás eran terrenos del gobierno. En realidad no se hacen, pero después se hacen también unidades de vivienda colectiva. Entonces, también cabe explicar el análisis o el estudio que hacen ellos sobre los diversos tipos familiares y sus necesidades en relación con los distintos tipos de habitaciones que pueden satisfacerlas. Entonces, una de las ideas principales de esta supermanzana, que malmente la hemos llamado así, porque la supermanzana se refiere a la unidad vecinal, ellos explican, una persona que vive sola, ¿no? Y una familia recién casada, una pareja recién casada, deben de vivir en unos multifamiliares altos. Al paso del tiempo, cuando ellos hagan familia o envejezcan, ellos deberían mudarse a un multifamiliar de baja escala y cuando estas parejas de aquí crecen, o sea, con familia, pues entonces se mudan a casas tipo en serie. Y cuando la familia crece un poco más, a casas tipo gemelas, o cuando pues la familia crece exponencialmente, a casas individuales. Todas estas tipologías deben de convivir juntas para que este organismo funcione, también con em, escuelas, supermercados y equipamiento indispensable. A partir de este modelo y de estas, digamos, normas que ellos establecen, entonces crean estas unidades vecinales, la unidad vecinal número 9 o supermanzana, y entonces aquí tenemos todas las tipologías de vivienda que van conviviendo juntos. Mario Pani se refiere a esto como un híbrido entre el campo y la ciudad, porque hay muchísimas áreas verdes. Por supuesto, el carro sale fuera de la unidad vecinal y queda como en islas y en las zonas donde quedan las unidades de habitación individual, perdón, o sea, las viviendas aisladas, hay lo que se le llama cul-de-sac, que es el retorno tipo, que son las viviendas aisladas. Entonces, digo, creo que hay que poner un poco de atención a este proyecto, que es el que se realiza en la Ciudad de México.
Después de ahí, como ya expliqué, todos los demás no se realizan. Esta es una perspectiva que se hace de esa unidad vecinal, donde pues aquí podemos ver un poco lo que ya venía explicando. Viviendas aisladas con cul-de-sac, viviendas en horizontal, o sea, condominios en horizontal. Por aquí debemos encontrar las gemelas, que son las que están apareadas, y por supuesto los multifamiliares y los equipamientos. En este otro perspectiva, pues podemos ver la tipología de vivienda aislada junto con modelos de baja escala de condominios. Aquí lo que estamos viendo es el plan original de la unidad vecinal de Guadalajara número 1. Aquí vemos también quién es el equipo que conforma en aquel momento el taller de urbanismo: Mario Pani, José Luis Cuevas, García Ramos y Martínez de Hoyos, todos ellos urbanistas y arquitectos. Y esto lo recalco muchísimo porque muchas veces se le da crédito solamente a Mario Pani, pero en realidad era un taller. También es como muy importante cuando estaba haciendo esta investigación o cuando comencé, pues no, que la unidad vecinal modelo, que si es de Mario Pani, que si es de Julio de la Peña, que si no sé qué. Bueno, pues aquí está la evidencia y aquí está el planito firmadito, por Mario Pani. Entonces, de esto que he explicado, pues vemos muy claramente la estructura. Eh, Eso es una adaptación que hay. Aquí no jugaron con decir, vamos a hacer multifamiliares, porque la escala de Guadalajara no lo daba, que bueno, eso está muy bien. Solamente iba a haber edificios a planta baja +2 o +3, casas gemelas, como él le llamaba, y estos pequeñas manzanas, con esto que le llamaban espacio sin retorno o como se dice, cul-de-sac en este punto. Y estas casas, en realidad, las personas que adquirían el terreno tenían la posibilidad de escoger una tipología de casa. Al centro de la manzana tenemos el equipamiento y a uno de los costados. Todas las calles empedradas, como él ya había mencionado, Mario Pani, o sea, un tipo entre campo y ciudad, y el carro fuera de estos espacios. La verdad es que fue muy generoso en las áreas verdes. Con el paso del tiempo, pues es un tema que se tenía que sucedió porque los seres humanos no hemos sabido convivir y bueno, los vecinos pues se han apropiado se han hecho dueños del espacio público, ¿no? Que si algún día lo visitan, pues se darán cuenta, verán ver. Entonces, creo que dentro del proyecto de la unidad vecinal modelo que hace en la Ciudad de México a Guadalajara, hay una idea de adaptación al clima, al lugar y un poco a la tradición. Entonces, este tipo de vivienda no la veremos en la unidad habitacional número 9 en México. Y sí que, bueno, desde mi punto de vista es una pequeña adaptación que hace aquí a México, que son lo que le llaman las casas gemelas, pues con una casa patio, ¿no? Una sala comedor y unas recámaras y una cocina, tratando de reproducir un poco la vida, la tradición en Guadalajara de vivir al aire libre y con patios y con corredores. En este caso, sí que estas viviendas son idénticas a las que se hacen en la Ciudad de México, que son unas casas apareadas, donde vamos a encontrar pues también un par de recámaras, la cocina, sala, comedor. Son casas mínimas. Por aquí todavía pueden encontrar muchos ejemplos de estas casas que siguen igual. Y la otra vivienda que cambia muchísimo también es pues las viviendas aisladas, ¿no? Que vemos pues una casa tremendamente moderna, ¿no? Con ese gran jardín y con esa vivienda, ¿no? Que no te esperas en una unidad modelo.
Bueno, aquí vemos también algunos anuncios publicitarios donde encontramos pues que ya la unidad de dirección de pensiones civiles, bueno, una cosa que no he mencionado, este proyecto también lo realiza ICA, donde bueno, están dando las características de la construcción y pues dónde pueden, porque estas casas se dieron por sorteo. Em, También en un recorte de periódico, y me pareció importante, ¿no? Como el periodista relata la comparación de estas dos viviendas. Dice, hemos tenido la oportunidad de comparar las casas que están construyendo el patronato de habitación dependiendo del gobierno del estado para dotar de vivienda a los burócratas, con las conejeras que están haciendo pensiones en esta ciudad. Gobierno del Estado refiere a las unidades de habitación popular que hace Ignacio Díaz Morales y Villagrán, y pensiones del Estado se refiere a las de Mario Pani. Dice, hay una enorme diferencia a favor de las casas del patronato. Son casitas decentes, adaptadas a nuestra manera de construir, con el mismo estilo arquitectónico que se usa en Guadalajara, casas claras, hechas para familias de medianos recursos como estamos acostumbrados a vivir nuestros empleados, casitas iluminadas y alegres, ¿no? Y entonces estas son casitas iluminadas alegres y las que hace Mario Pani, pues para ellos son conejeras. Bien, pues aquí quedan estos dos modelos de vivienda que fueron los primeros proyectos, digamos, modernos y colectivos en horizontal. Otro ejemplo muy importante, y esto también tiene que ver un poco con la carrera de Teodoro González de León, que siempre lo hacemos en la Ciudad de México y que conocemos su obra, toda la que ha hecho en la Ciudad de México, pues en realidad cabría de señalar que los inicios de la obra de Teodoro González de León en realidad son aquí en Guadalajara y son con las unidades, también con viviendas colectivas en horizontal. Voy a hablar de algunas de ellas y cómo empezó esta búsqueda de Teodoro González de León, y también por qué Teodoro González de León comienza a hacer esta tipología de vivienda. En realidad, él, como todos sabemos, pues estudia en la UNAM, forma parte de los tres estudiantes que ganan el concurso para Ciudad Universitaria, terminan ese proyecto, su colaboración, etc., etc. Y Teodoro González de León, que aquí lo vemos súper jovencito, que es cuando está haciendo esto de Barra de Navidad, hace una estadía muy corta en el despacho de Le Corbusier, regresa y uno de sus maestros, Raúl Cacho, también gran urbanista y profesor de la UNAM, con el que había trabajado para el proyecto de Ciudad Universitaria, lo invita a colaborar a esta comisión de Barra de Navidad, que es un proyecto que se encabeza el gobierno del estado desde aquel entonces para transformar todo lo que era pues el corredor, lo que es actualmente este corredor turístico que está actualmente detonando, que era pues toda la costa de Jalisco. En este proyecto también es muy interesante de que poco se ha hablado, tampoco no voy a entrar porque eso es materia de otra conferencia. También participa Luis Barragán, hay fotografías de Salas Portugal, o sea, es todo un estudio que se hace y que se realiza, pero donde entra Raúl Cacho y Teodoro González de León, es ya una vez hecho el estudio, porque este estudio empieza desde el 53, eh, es formar un equipo, otra vez taller de urbanismo, un taller de urbanismo, donde se van a desarrollar el puerto de Puerto Vallarta y una nueva ciudad entera que será Barra de Navidad. Y a este joven de 24 años, recién llegado del taller de Le Corbusier, pues le dicen, pues ahora lánzate y haz esta nueva ciudad en Barra de Navidad. Quiero poner muestra de este proyecto que no se realiza, que es parte del proyecto de Chandigarh de Le Corbusier, que son planos de la oficina de Le Corbusier, donde vemos, este es un proyecto que hace como parte del conjunto de Chandigarh, pero esto no se lo encargaron, él lo hace porque quiere hacerlo y porque quiere desarrollarlo, pero que vemos, quiero las villas para los habitantes, que son 750,
pero quiero mostrarlo para que vean que es el referente, va a ser el referente, eso sí, de la obra de Teodoro González en este momento, ¿no? El sistema de agrupación y también la bóveda y el sistema muy similar al que están organizadas estas villas en Chandigarh. En realidad, cuando estuvo Teodoro en el despacho, apenas empezaba este proyecto, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí es la perspectiva que hace Teodoro González de León para pues esta ciudad que tiene que crear en Barra de Navidad. En Barra de Navidad solamente habitaban 150 pescadores que había que reubicar y esas son las viviendas que les voy a mostrar y todo lo demás pues era de cero, ¿no? Entonces su idea pues era crear este hotel, esta zona de restaurantes, centros cívicos, divertimentos. Luego por aquí o sea, era como una especie de tren que subía hasta esta área y aquí íbamos a tener también otro hotel y bueno, ya ven, o sea, todo en un lenguaje plenamente moderno, con cubiertas también paraboloides hiperbólicos. Y entonces luego en esta otra zona iba a haber residencias, viviendas que se iban a conectar por unos canales y estos canales se iban a conectar al mar. En este punto, que quisiera, esto es un anuncio publicitario, porque en aquel momento esto era una promoción inmobiliaria privada. Era el mismo propietario de Lomas del Valle y de Colinas de San Javier, quien estaba haciendo esta promoción. Ay, ahorita se me fue el nombre. Y bueno, pues esto, eran casas plenamente modernas, que entonces tú ibas a llegar en tu lanchita a tu casa, ibas a subir, ibas acá y acá te conectabas por el mar. Todas estos terrenos y estas casas se llegaron a vender. De hecho, si alguien va a Barra de Navidad, pues se dará cuenta que estos canales existen, porque el proyecto se empezó a hacer. Lo que les voy a mostrar yo son las viviendas que hace para los 150 pescadores, que son toda la gente que iba a vivir en Barra de Navidad y que iba a trabajar pues en todo el complejo turístico. Entonces, esta vivienda estaba dividida por esta primera calle principal, que era la que conectaba con el resto de la ciudad, y tenía dos puntos, o sea, toda el área cívica, donde iba a haber iglesia, escuela, centro cívico, y cruzando la calle iban a estar las viviendas. De las viviendas hay dos tipologías que desarrolla la casa con cubiertas de medio cañón y las casas hechas de conos. Y en estos puntos, algunos servicios. Bien, la vivienda tipo cono uno bueno, esto surge o esta idea surge porque el cono en realidad su superficie es menor y recibe poco calor solar y entonces eran unas casas mucho más frescas. En ellas pues iban a estar las habitaciones y luego de modo más abierto, siempre tenían compacto pues el área de cocina, el área de comedor y una gran área pues para guardar las lanchas, tener el huerto, el gallinero, etc. Todo pues era con materiales de la zona y prefabricados y aquí vemos pues esta tipología que es muy singular y que intenta adaptarse un poco al clima de la zona. Son prototipos de vivienda, bueno. La otra es la vivienda tipo bóveda uno y 2 que algunas podían crecer. Otras quedaban, aquí vemos la ampliación, la posibilidad de ampliación de estas viviendas y también bueno, con el sistema de crecimiento y también un sistema muy simple, muy similar, tratando de todo el área de servicio o el área, digamos, húmeda, estar de manera compactada. Eran casas también abiertas con un sistema pues de ventilación. em,
y con un amplio espacio de parcela para cultivos, para hortalizas, para corral, para lanchas, para lo que sea, ¿no? Este sería como esta vivienda. ¿Qué pasa con este proyecto? En realidad, la cimentación de estas viviendas, porque era lo primero que se tenía que hacer con el proyecto de Barra de Navidad, se empezó a hacer, así como los canales para las viviendas y los lotes que ya se habían vendido. Pero este proyecto tuvo dos problemas principalmente. El primero es que el promotor inmobiliario tuvo problemas legales y estuvo en la cárcel un tiempo y entonces por sobreventa de lotes en Lomas del Valle y no sé si aquí. Entonces el financiamiento se acabó. Y el segundo es que en aquel tiempo hubo un terrible huracán que azotó con toda la construcción que llevaban. Entonces, ya después no hubo manera de levantar este proyecto y pues quedó en el olvido. También, pues toda esta idea de la carretera se desarrolló, pero todo lo que es pues la costa de Jalisco y de Nayarit no ha sido hasta estos últimos años pues que se ha vuelto a retomar todo este tema. Bien, cuando está haciendo este proyecto y cuando está pues a punto de morir, entra también otro gran empresario que es Jorge Dip. Y ahí conoce a Teodoro González de León. Teodoro González de León pues va a declarar que en realidad Jorge Dip fue su gran mecenas y gracias a él pues hace toda esta obra que deja aquí en Guadalajara o en el estado de Jalisco, mejor dicho. Cabe señalar también que en ese momento a Teodoro González de León lo nombran en una unidad, él es el subdirector de la vivienda en México. Y junto con un antropólogo hacen varios estudios, por ahí hay dos libros, sobre la vivienda popular en México. Esos estudios son muy interesantes y le dan a él, digamos, las tablas o el conocimiento también para llevar a cabo estos proyectos. Esos análisis, hay un libro que analiza 11 ciudades de la Ciudad de México y para entender cómo vivía la gente y las necesidades que hay, ¿no? Entonces, él lo que detecta o a lo que él más le preocupa pues es el tema de la prefabricación y el tema de tener que estas unidades de vivienda tengan una capacidad de crecimiento en extensivo, que eso es pues muy importante, ya lo hemos visto, ¿no? Así como vemos como característica la unidad de habitación popular con estas unidades satélites, el de ellos, el de todas las viviendas de Teodoro González de León van a tener la capacidad de crecimiento. Entonces, conoce a Jorge Dip y Jorge Dip le dice, oye, pues tú que eres el subdirector de Vivienda Popular, fíjate que yo tengo un terrenito en Guadalajara y tengo varias empresas y a mí me gustaría pues hacer viviendas para mis empleados, ¿no? Entonces es cuando se hace la unidad José Clemente Orozco. Obviamente también pues se hace con recursos que Teodoro puede conseguir, ¿no? O sea, no son recursos de Jorge Dip, sino son recursos del gobierno, pues para dotar a estas personas que trabajan con Jorge Dip con créditos para obtener vivienda. Aquí vemos una evolución de la unidad de pescadores, de las casas de pescadores, muy grande, ¿no? O sea, si aquello era mucho más planito, era mucho más tipo los planos que les enseñé de Le Corbusier, aquí ya va haciendo un juego de geometrías, de disposiciones, de paquetes, ya habla que cada 25 pasos hay que tener un jardín, habla también, por aquí ya hay como estos lotes o islas de coches. Está, como siempre, también hay una dotación de un mercado, de una pequeña escuela. Y creo que aquí queda más claro, pues, estas tipologías donde el espacio público toma mucha importancia y mucha relevancia, ¿no? Bien, aquí pues voy a mostrar, aquí hay dos tipologías de viviendas, si mi memoria no me falla. Entonces hay una evolución también de esta cubierta de bóveda
a unas bóvedas que los vecinos le llaman bóvedas tipo concha, que son prefabricadas, ¿no? Aquí empieza con toda esta idea de prefabricación y de estandarización, que son parte de las características de estas viviendas por agregación. Eh, en teoría, en sus memorias, él explica, pues, que diseña estas conchas porque le preocupa que los vecinos y los que habiten ahí cambien la estética del conjunto. Cosa pues que con la ingenio mexicano no se puede, porque en realidad si ustedes van a visitar esta colonia, pues se darán cuenta pues que ya hay hasta edificios, ¿no? O sea, los vecinos encontraron la manera de construir sobre la concha un segundo nivel. O sea, quedan muy pocas viviendas, yo diría que dos o tres, pues originales. Em, entonces, aquí vemos la, una vivienda tipo y vemos la posibilidad de cómo se puede hacer el crecimiento de esta vivienda. Hay unas que pueden crecer hacia el frente y unas que pueden crecer en la parte de atrás. También, bueno, él decía que era mejor en la parte de atrás, pues para no cambiar la fisonomía del proyecto. Los diseños de él contaban pues con toda la idea de mobiliario, que también esto es muy interesante, como vemos aquí. Pues es el diseño también que incluye de mobiliario, de lámparas. Y el otro ejemplo, entonces termina este proyecto de la unidad José Clemente Orozco y después Jorge Dip y Teodoro, bueno, más bien Teodoro hace, después de estos estudios que les comentaba, él hace un estudio de cómo deberían ser el tamaño de los lotes y la manera en que pueden hacerse viviendas en crecimiento, ¿no? Entonces él habla de unos lotes de 69 metros cuadrados y cómo se puede hacer un primer, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Mario Pani que decía, bueno, mire, usted primero cuando se case vive en un multifamiliar, luego cuando ya tenga un hijo vive en una casa gemela y luego él no, él pensaba, dice, bueno, pues en la misma casa usted puede ir creciendo, puede llegar y vivir solamente como si fuera una especie de un primer núcleo, después le aumenta una recámara, después le puede usted aumentar dos y después puede terminar con tres en un lote de 69 metros cuadrados. En un lote más grande de 146 metros cuadrados, pues usted puede hacer esta tipología, luego otra tipología, luego esta y puede terminar con tres recámaras. O en un lote ancho, usted también puede terminar hasta con cuatro recámaras. Entonces, a partir de esta observación que hace y este estudio que hace, pues él determina que en realidad la necesidad es tener esa capacidad de crecimiento en las viviendas. Entonces va a venir el conjunto Miravalle, que si los que están aquí, que son de Guadalajara, dirán, pues sí existe, pero en realidad no se hizo y después se hace un conjunto Miravalle, pero que es del Fobiste, sí, no, del Fobiste, no, del ISSSTE. Entonces, este es un proyecto a una escala mucho mayor que se hace a las faldas del Cerro del Cuatro, que también eran terrenos de Jorge Dip, y este proyecto contemplaba viviendas populares, viviendas de más alto standing y en la parte del cerro un club deportivo también muy grande. Esto era un plan de vivienda con el gobierno del estado y la iniciativa privada. En aquel momento no se hizo porque cambian las reglas del juego de los temas de financiamiento bancario y no consiguen el financiamiento del gobierno y entonces pues queda solamente en proyecto. Entonces aquí vemos pues el tema de una foto aérea donde podemos entender pues que esta es la zona industrial y entonces que era donde estaba pues procurando en aquel momento que toda la zona industrial quedara por aquí. Entonces ellos decían, bueno, aquí ya está la unidad José Clemente Orozco y en esta parte de aquí va a ser la localización del conjunto y toda esta gente se va a desplazar
pues muy fácilmente a todas sus áreas de trabajo, que es la zona industrial. Este es el proyecto. Aquí vemos la unidad José Clemente Orozco, que fue la que les expliqué. Entonces, pues aquí ven que en realidad son ocho, digamos, ocho núcleos del mismo tamaño de la unidad José Clemente Orozco, pues con un centro cívico, con una escuela, eh, y con la parte, en la parte superior era ese club que les explicaba. Un centro comercial y cada una de estas islas iba a tener una pequeña escuela y unos pequeños servicios. Mm, Cada una era una especie de supermanzana. Creo que les voy a mostrar solamente una de ellas para que lo vean. También creo que en este momento también ya Teodoro se planteaba el tema del coche, que no había funcionado bien en la unidad José Clemente Orozco. Eran tipologías de vivienda como las que había hecho de manera utópica. Y también, pues aquí vemos, ¿no? O sea, también se planteaba como casas de mayor superficie, en fin, o sea, estos tipos, tipología de terrenos que ya les había explicado. Y aquí están todos los modelos de vivienda que se podían construir en esta zona. Entonces tú comprabas tu terreno y entonces a partir de tu terreno pues tenías el diseño de estas tipologías de vivienda. Todo esto era en sistemas prefabricados. Eh, Paralelo a este proyecto, también desarrolla uno en Guanajuato y en Guanajuato sí se construye, que es muy similar a este, con sistemas de prefabricados, celosías y Y más tarde, Teodoro González de León, junto con su equipo, desarrollan, o hay otra unidad vecinal también, digo, perdón, otro conjunto que sí se hace, que se hace en Michoacán, también en este periodo, y algunos otros estudios que hacen Tampico. Pero pues hemos de entender que el origen de ese periodo tan importante de Teodoro González de León con el tema de la vivienda, pues se da aquí en Jalisco. Quería terminar con un proyecto poco conocido y muy atípico, que es del año 1900-1962, que es la habitación colectiva para trabajadores ferrocarrileros. Este proyecto lo desarrolla un grupo de arquitectos realmente muy poco conocidos, es Autónoma de Arquitectos. Y ellos en realidad en ese momento estaban como socios y uno de ellos era familiar de uno de los encargados del transporte, de sistemas de transporte, de la Secretaría de Transporte. Eran muy jóvenes, en eso estaba Isaac Broyd y les encarga que hagan unas viviendas para ferrocarrileros. Un prototipo se hace aquí y otros dos más en la República Mexicana. Estas viviendas no eran para renta, no eran para venta ni para que una familia se estuviera ahí. Parece que los ferrocarrileros un tiempo estaban o sea, las familias y los que trabajaban en los ferrocarriles un tiempo estaban aquí, otro tiempo estaban en otro lugar, entonces eran más bien como tipo renta, ¿no? Entonces, ellos construyen a partir del hexágono, que además en ese momento, en 1960, se da esta exploración formal. Pues también en España hay muchos ejemplos, no solamente de vivienda, sino entendiendo como el tema, bueno, está, si mi memoria ahorita no me falla, un pabellón de feria, ¿no? O sea, entendiendo el hexágono como que está en la naturaleza y como una forma que da muchas posibilidades constructivas y espaciales, pues ellos exploran esta forma por adición. Y entonces, a partir de estos hexágonos que están adicionados, pues van creando la vivienda y entonces pueden crear viviendas de tres, de dos habitaciones, todas juntas como si fueran unos racimos, ¿no? De uvas y que les permite ir en crecimiento esta pequeña colonia.
Esto, por supuesto, existe, pues ya está tremendamente deteriorado, pero este es el planteamiento, pues que puede ir creciendo en otra y otra hilera, ¿no? Más también con su zona deportiva y su crecimiento a futuro. Por supuesto que en este momento también el tema de la prefabricación es súper importante, entonces se suponía que era una autoprefabricación, su cimbra, su colado de tierra, la modo el acabado y la manera de estructurarlo. Esta es la maqueta del proyecto y es eso. Y quería terminar la conferencia pues precisamente explicando esto que pues hace un año nos prometieron, la política habitacional de Schuman prevé 1 millón de viviendas sociales, pero yo creo que están muy lejos de tener una teoría y un sustento de lo que se dio en los años 50, ¿no? Creo que seguimos sin entender y sin buscar en la historia lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Muchas gracias y pues cualquier duda, pues espero que les haya servido esta pequeña plática. Muchísimas gracias, profesora. La verdad que sí. Antes que nada, pues yo le quiero agradecer su tiempo. Le quiero agradecer también habernos traído estos ejemplos, ¿no? Que posiblemente pues no son los más conocidos, ¿no? Lo que tenemos aquí tanto en Guadalajara, ¿no? O como en México en general, pero que dan, digamos, de una cierta forma como mucho, nos dan mucho que pensar, ¿no? Nos da mucho que pensar de cómo es importante la investigación, ¿no? Y encontrar todos estos ejemplos para entender realmente, pues, la época en la cual se hicieron y que, perdón, y que le pudiéramos aprender, ¿no? Para los proyectos que vienen en el futuro. De hecho, si le puedo ser muy sincero, me gustó mucho la manera en la cual usted está terminando, digamos, su plática, ¿no? Porque de una cierta forma aquí en México hay unos ejemplos muy interesantes, muy valiosos, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, como en otras ciudades de la República, que se han construido en estas décadas que usted nos está mostrando. Incluso en los 60, pues en los 70, a lo mejor en los 80 ya se empieza a perder como una cierta calidad en la investigación, ¿no? Y en la construcción, pues, arquitectónica, ¿no? Por lo tanto, pues claro, realmente creo que posiblemente es cierto, ¿no? Que esta cuestión de 1 millón de viviendas es más una cuestión como cuantitativa, pues de número, porque hablar de 1 millón a pantalla, ¿no? Nos da pantalla por la cantidad que es, pero posiblemente todos estos conocimientos, ¿no? Todas estas posturas, todos estos avances, ¿no? Que se habían trabajado, pues no se están tomando en consideración, ¿no? Recuerdo una frase del arquitecto Alejandro von Rosenthal, que repetía, ¿no? En diferentes conferencias, que decía más o menos lo siguiente, ¿no? Comentaba el arquitecto que el problema no era que en México o que México no tuviera buenos ejemplos de vivienda colectiva, ¿no? Buenas formas y buenas maneras de hacer la arquitectura de la vivienda. El problema es que nadie se había tomado como esta, por así decirlo, esa tarea, ¿no? De sistematizar el conocimiento y de darlo a conocer y sobre todo, pues, de que las instituciones tomaran en cuenta estos conocimientos para luego aplicarlos, pues, en proyectos futuros, ¿no? Por lo tanto, pues, digamos que esta conferencia, digamos, de una cierta manera, sirve, ¿no? Para conocer estos proyectos y para estudiarlos y para poder aprender de ellos. Yo le quería preguntar, arquitecta, entre los proyectos que nos mostró, ¿no? Se habla pues de una Guadalajara en las cuales pues ejercen, ¿no? Esos grandes arquitectos que luego en Ciudad de México harán estos grandes conjuntos de vivienda, ¿no? Hablamos del CUPA, hablamos de Tlatelolco y el conjunto, la integración latinoamericana y otros grandes multifamiliares, ¿no? Conjuntos multifamiliares de la Ciudad de México. Um, Entre los proyectos que usted menciona, que usted nos presenta, hay este conjunto, esta unidad Miravalle, ¿no? Y usted nos comentó, pues, que esta versión que nos ha mostrado, pues, no es la versión que se construyó, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, no sé si usted tiene alguna noticia sobre la otra versión de Miravalle, sobre el por qué esta no se construyó y por qué luego se hace la otra, que es otro tipo de planteamiento en el cual intervendrá también Salvador de Alba Martín y Alejandro Son.
Sí, mira, este proyecto, digamos, lo encabezaba porque todos estos terrenos eran de Jorge Dip. Y en aquel tiempo, pues, como te digo, Teodoro González de León era muy buen arquitecto, pero también tenía una relación, una capacidad, pues, de gestión muy grande, porque era el subdirector de la habitación popular. Entonces, en aquel tiempo también, desde el año 50 que fue cuando se inaugura, bueno, esto no soy experta, pero a lo mejor tú sí sabes que en aquel tiempo también, o sea, empieza a ver los créditos, estos que ahora conocemos y que todo el mundo tiene para adquirir una vivienda, es en los años 48 50 cuando se da esa posibilidad de crédito para tu vivienda. Por eso se crea la unidad de habitación popular. Entonces, en los años 60 cuando se hace unidad Miravalle, se buscaba el fondo de BIMSA y de eso también lo sé porque hay unos anuncios que el mismo Jorge Di paga, donde le piden al presidente municipal, al presidente de México, le dicen, por favor, apruebe el proyecto y denos fondos. Entonces, tienen un problema de fondos para la construcción, porque de hecho se hacen los prototipos de vivienda. En ese lapso entre los 60 y los 70, cuando se construye unidad Habitación Miravalle, que ya son unos pequeños multifamiliares, ¿no? De planta baja más cuatro, o sea, son unas unidades de vivienda de 4 pisos. Creo que no todos son de Alejandro Son, son de todo lo que hace pensiones del Estado y que hace el IMSS, ¿no? El Fobiste, que en aquel tiempo ya en los años 70 entre el Fobiste y el IMSS haciendo, esos son conjuntos que hacen un grupo de ingenieros y técnicos que mismo tiene el Fobiste, que muchos de esos ejemplos en los años 80 y 90 son fantásticos porque siguen trabajando con estos sistemas donde hay unas casas muy bonitas, incluso a doble altura, con un juego de niveles, con su cochera, con unos grandes islas de jardines, de parques, de estacionamientos. Este, y esto pertenece, lo que se hace en Unidad Miravalles, al ISSSTE, al Fobiste o al ISSSTE, no estoy segura, pero que son ya estas viviendas que hacen estos grupos técnicos que tienen estas dos nuevas empresas o del gobierno, son los que ahora están haciendo vivienda en ese momento. Pero Sí, principalmente lo que sucede es la falta de fondos y de financiamiento por parte del gobierno. entonces el primer proyecto no se construye por falta de fondos, se Ajá, olvida, digamos, y luego ya en un segundo momento pasan unos años, ya sí. hay fondos de otras instituciones que llaman a otros arquitectos, digamos, para desarrollar este proyecto. De hecho, Exacto. la parte de Alejandro Son la desarrolla con Salvador de Alba, todo el Ujú, planteamiento urbano, ¿no? Y ujú, luego ya Son, luego lo que hará en su parte, digamos, es todo el tema de la vivienda, del equipamiento, de la parte central, etcétera. Justamente hay una parte como de vivienda unifamiliar, ¿no? Y luego hay la parte más céntrica, más, digamos, relacionada con la plaza central, con el mercado, que es este famoso prototipo que Son ensaya, ¿no? De la famosa casa sobre comercio, que tiene ujú. toda la planta baja, pues con un porticato, pues con todo un comercio, ¿no? Diferentes comercios y el acceso a un núcleo de escaleras que lleva a la planta baja, por así decirlo, de esta vivienda que es en 2 niveles y que también es crecedera y que tiene, digamos, de una cierta forma algunos caracteres, quiero decir, parecidos o algunos puntos de vista parecidos a lo que usted nos estaba platicando, ¿no? El tema, pues, de preservar la imagen urbana y, por lo tanto, por ejemplo, los techos de estas casas son techos inclinados hacia la plaza, pero también se incorpora la posibilidad de crecimiento en la parte posterior, pues, de la vivienda, ¿no? Eso sobre todo, digamos, en la parte que está más pegada a la plaza, que por tanto tenía que tener o que preservar una imagen urbana, ¿no? Mucho más fuerte de todo el otro sembrado de viviendas en los andadores, que sí pues, tienen techo plano y estas sí estaban pensadas para que pudieran crecer, digamos, con más niveles, por así decirlo, ¿no? Así como los ejemplos que usted nos ha presentado, ¿no? Yo dejaría la palabra aquí a las personas que están conectadas, Jaime, Julia, Mariana, Leonardo, si tienen alguna pregunta para la profesora Claudia. Yo tengo una. Sí, por favor, Mariana.
Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. Muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y bueno, a mí me dejó una intriga la última mención sobre el millón de viviendas. Preguntarle cuál es su hipótesis, ¿cree que van a funcionar o cómo cree que van a funcionar? Bueno, el tema de la vivienda juegan muchos factores. Un tema es económico, otro el tipo de política pública que tienes y otro el tema pues arquitectónico. Yo no soy experta en temas de política pública. Lo que sí creo que entienden ustedes que están estudiando el diplomado es que el tema de vivienda pues va muy hilado a la política pública, que ya lo vimos también con estos ejemplos de los años 50 si en aquel tiempo estaba pensiones del Estado, si después entra el Fobiste, después entra no sé quién, el BIMS, el banco. A lo que nosotros nos corresponde es el tema del diseño, ¿no? Y yo creo que una cosa que se ha dejado de hacer, pues es precisamente este estudio y se ha entendido poco la dinámica de la sociedad. Es decir, o sea, si tú te fijas en todos los ejemplos que vimos, había un estudio previo y una teoría sobre la familia y sobre cómo vivirla y cómo mezclar. Había una solución, pues, para, digamos, para diferentes estratos sociales y una búsqueda por el crecimiento de esa familia. Cada arquitecto responde de maneras diferentes. ¿No? El tema, pues, por ejemplo, Teodoro González de León, con la posibilidad de una vivienda que vaya creciendo conforme a las necesidades de la familia. Otro tema, y que son temas que hoy en día estamos sacando, ¿no? La unidad satélite en las viviendas. El otro día veía frente del CUAT que ya estaban vendiendo departamentos con unidad satélite, que es muy bueno porque es una posibilidad pues a lo mejor un papá y una mamá que tienen un hijo, de cada uno separarse y que el hijo ya tenga su vivienda propia y los padres otra, ¿no? Y es un modelo que funciona muy bien. Entonces yo creo que lo que nos toca a nosotros es reflexionar eh, en, en los modelos actuales de familia, de vida, pues para poderle dar salida a esos modelos, que creo que es la gran lección que nos dejan todos estos grandes arquitectos, ¿no? Más allá también de la exploración de materiales y de posibilidades de prefabricación, bueno, que en aquellos momentos estaba muy en boga porque estaba creciendo y estaba desarrollándose nuevos materiales y estas posibilidades que daba la innovación, ¿no? Y la industria en aquel momento. Gracias. ¿Alguien más? Yo, buenas noches, Jaime, por doctora. favor. Buenas noches. Muy interesantes los proyectos, no, yo no los conocía. Se toman temas muy interesantes como la capacidad de crecimiento, la fisionomía, el comercio, características muy importantes, pero de alguna manera como que siempre las personas deforman, o sea, aún teniendo buenas ideas, se deforma el proyecto, ¿no? No sé qué piensa usted, si es porque no entendemos la sociedad o porque a las personas les falta esa sensibilidad, porque yo veo esos proyectos muy interesantes, yo no les cambiaría nada. No sé si sea sensibilidad o que no conocemos bien cómo, o no le atinamos como a hacer proyectos que no, que, que entiendan bien. O sea, no sé. No, es la necesidad humana de identificarte o de hacerte tuyo el espacio que habitas. Y eso no lo podemos evitar los arquitectos. Alejandro Son se dio cuenta de eso cuando hace estas unidades. Graciano, no sé si me equivoco, no es La de Flores Magón. la de Flores Magón, ¿no? Flores Magón, o sea, él dice, bueno, pues hay que dejar que pongan macetitas y hay que dejar que pinten como quieran, ¿no? Em, Aravena se da cuenta y dice, bueno, les voy a dejar este espacio y háganlo como quieran, ¿no? O sea, identifíquense con la vivienda. Entonces, yo creo que es muy difícil. Creo que hacían una cosa muy interesante que es decir, vamos a dejar que el crecimiento sea en la parte posterior para que el conjunto trate
pues de mantenerse lo más uniforme posible. No sucedió. Yo les digo que estos ejemplos que les mostré, pues si un día pueden ir de prácticas o de visitas, les recomiendo que vayan, ¿no? Es interesantísimo ver el ingenio del ser humano, de cómo en la unidad José Clemente Orozco sobre la Concha lograron construir un segundo nivel. Entonces, eso no lo podemos evitar. Yo creo que no, y en eso está en nosotros en buscar ese punto. Lo que sí me parece que es una cuestión de que tenemos que aprender a vivir en sociedad, esos son esos grandes espacios públicos que dejaron. Porque también si tú vas y ves esos grandes espacios públicos, las personas que viven enfrente se han adueñado. Y si no se hubieran adueñado y si siguieran cuidándolos, o sea, eran muy generosos y son muy bonitos, o sea, vivir entre verdes, o sea, es que hay una diferencia y una concepción espacial muy distinta a las cajitas de zapatos que estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Quién más? Sí, yo, profesora, agregando, ¿no? Aunando a lo que usted comenta, ¿no? En esta respuesta, ¿no? El tema de la vivienda, pues que cambia, ¿no? Y del tema de los espacios públicos. Me gustaría comentar lo siguiente. Pues claro, esas viviendas al final, de una cierta manera, cuando se hacen viviendas colectivas de manera horizontal, claro, de una cierta manera, vamos a, por así decirlo, dar por sentado, pues que posiblemente pues se vayan a modificar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la familia crece, la familia cambia, necesito poner una tiendita, necesito hacer cosas, pues y al final es lo que tengo, no, no tengo otra cosa, tengo mi casa y pues con mi casa pues tengo que a resolver la economía familiar y resolver las necesidades. Y creo que de una cierta manera los arquitectos, a lo mejor no de la primera generación, ¿no? Esos que usted ya nos estaba presentando, sino de la segunda, por así decirlo, ¿no? Un Son, un Salvador de Alba y esos que vienen después, de una cierta manera lo habían entendido, ¿no? Y al final, pues la casa ya no es como el objeto que tiene que representar simplemente o de manera ya como más, por así decirlo, no quiero decir superficial porque no es la palabra correcta, pero de manera directa la identidad de Jalisco, ¿no? Como decía allí el comunicado, ¿no? Que se Ujú, leyó entre la conejera y las ujú. casas pues que funcionaban, sino claro, sí, tienen que representar la identidad del lugar, etcétera, porque esto incluso son y esos arquitectos lo buscaban, pero también la vivienda pues es un proceso, o sea, tiene que poder cambiar porque al final pues la familia crece, ¿no? Y es por esto en el proyecto que usted mencionaba de la Ricardo Flores Magón, que hay todo un manual, ¿no? Donde incluso en el proyecto de autoconstrucción se le da diferentes posibilidades, ¿no? Al autoconstructor, ¿no? De que si quieres el barandal de esta manera, de que si lo quieres de esta otra, de que si la ventana está de un lado o del otro, de que si el color es un azul o es un naranja, ¿no? Es decir, habían estas pequeñas posibilidades pues de personalización ya incluidas pues en el proyecto, o sea, ya estaban digamos de una cierta manera entendidas y luego pues había todo el manual que permitía que la vivienda creciera. Aún así, si se dan digamos hoy en día una vuelta, hay algunas casas originales como la casa del querido don Severiano, hay otras que crecieron de un nivel y hay otras que tienen otro nivel más y que parece un edificio, o sea, ya es algo que pues no tiene nada que ver con la casa, ¿no? Pero esto, digamos, de una cierta manera y hasta un cierto punto estaba contemplado. Yo creo que un punto muy importante que usted está tocando es el punto del espacio público y de los espacios compartidos, ¿no? Porque al final yo creo que por un lado es un tema cultural, ¿sí? Es como que, bueno, pues lo tengo allí el jardincito. De hecho, por ejemplo, los jardines privados de las unidades como las Flores Magón eran abiertos, o sea, no tenían reja, no tenían barda, pero luego, pues no, pues es que lo tengo que cerrar porque luego le hago un tejabán, lo cierro, etcétera. Y esto también pasa incluso con edificios plurifamiliares. Hay uno en el centro, y no recuerdo la calle, que son unos bloques interesantes, muy repetitivos, por cierto, no llegan a tener la plástica de los edificios de Son, pero que tienen toda una serie de espacios, de recorridos interiores muy interesantes, ¿no? Entonces resulta que en la planta baja, como había vivienda,
pues el arquitecto o quien, digamos, diseñó el conjunto, pues dejó como unas pequeñas o muy pequeñas áreas ajardinadas, ¿no? Yo creo con el afán de que las mismas plantas generaran, ¿no? Como una especie de filtro, por así decirlo, ¿no? A las visuales, ¿no? A las vistas y que los vecinos no te pasaran al lado. Bueno, no hay una abierta. Todos cerraron, ¿no? Digamos, pequeñas manchas verdes y se adueñaron de ellas. Mm, A mí me sorprendió mucho cuando lo vi, porque realmente no hay una conexión física entre la vivienda y esta área verde. No es que tú tengas una puerta-ventana que tú sales y entonces casi es más fácil que te puedas adueñar. Pues ahí está el verde y lo cierran, ¿no? Yo creo que tiene que ver, por un lado, a lo mejor con las cuestiones culturales de aquellos tiempos, posiblemente incluso con el tipo de clase social, ¿no? Que vive o que ha vivido en estos conjuntos, pero por otro lado también creo que una responsabilidad muy grande pues la tuvieron y la tienen pues quien promueve esos tipos de conjuntos. Es decir, bueno, vamos a hacer la vivienda tiene buen diseño, el espacio público tiene un diseño increíble, vamos a dar la vivienda a esos empleados, a esos burócratas, a esos trabajadores, ¿no? De determinadas instituciones, pero también tenemos que generar toda una serie de documentos, por así decirlo, como de normatividades, ¿no? No sé si así la pudiéramos definir, de cómo se gestiona ese espacio, ¿no? O sea, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y la misma institución se debería o se tendría que haber hecho cargo, ¿no? De la gestión, ¿no? De estos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto, digo, es otra escala, en el conjunto de integración latinoamericana, ¿no? En Ciudad de México, que es otra escala, es otra cosa, pues no hay un espacio adueñado. O sea, es todo completamente colectivo y todos los vecinos pueden ir de un lado a otro, ¿no? Pero allí había pues una gestión, ¿no? Hubo una gestión, hubo una gestión, digamos, que le ha funcionado. Posiblemente en esos proyectos de esto no se había llegado a pensar y al final pues los vecinos lo vivieron, ¿no? Y se adueñaron, se de los espacios, pues como Dios le dio a entender, ¿no? Entonces, así es lo que podemos vivir, ¿no? Pero bueno, pues al final la vivienda que cambie a lo mejor es casi orgánico, es fisiológico que vaya a cambiar, pero a lo mejor es muy importante lo que usted comentaba, ¿no? Que tenemos que tener más cuidado con esos espacios intermedios, con esos andadores, con estas calles, con esos parques, porque estos sí deberíamos de mantenerlos en ser, ¿no? Mantener su propia calidad. De la vivienda luego da igual, es pecata minuta, digamos, ¿no? Que ha cambiado. Al final ha cambiado, pues está bien, pero lo que no tiene que cambiar son esos espacios. Y para cerrar, citar el proyecto de Stephen Hall, ¿no? Pero el concurso de Tondo en Manila, que aquí hemos visto en el diplomado, que justamente es un proyecto que reflexiona, cuyo tema principal era la construcción de una unidad habitacional, o sea, de vivienda, de autoconstrucción, pero ellos piensan no tanto en cómo se va a hacer la vivienda, que sí hay el proyecto y todo, sino en el hecho que se tiene que cuidar la calidad del espacio público, entonces definen muy bien con una especie de porticatos, ¿no? Todo el espacio público es de aquí para atrás, hagan lo que quieran con la casa, pero de aquí para el frente, el espacio público así se tiene que quedar, ¿no? Entonces es un poco una reflexión sobre la importancia del entender qué quiere decir vivir de manera colectiva, es decir, respetar esos espacios, ¿no? De compromiso entre las personas. Así es. Seguramente vamos a hacer unos recorridos, profesora, y yo la voy a invitar para que nos lleve a ver estos conjuntos, porque creo que esta explicación que usted nos dio, ya viéndola incluso físicamente, pues en el lugar, va a, de una cierta manera, a impactar aún más, ¿no? En lo que podemos aprender, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Es importante vivir el espacio. Y creo que todavía son bastante contundentes como para poder apreciar lo que ahí se planteaba. Mm. Ojalá podamos estudiar aún mejor esos conjuntos y otros que a lo mejor aún no conocemos y podamos aprender de esos conjuntos realmente las cosas mejores, podamos incluso aprender donde fallaron, ¿no? Para no caer, digamos, en las mismas dinámicas y mejorar esas viviendas para el futuro, porque a lo mejor si en un año hacen 1 millón, que no creo tampoco, yo creo que lo logren, a lo mejor el próximo año van a querer hacer otros 5 o 10 millones, pero simplemente con estos valores cuantitativos y no cualitativos, ¿no? Entonces tenemos Así que es. estar preparados y preparadas. Pues sí. Arquitecta, muchísimas gracias por su tiempo y por su compromiso y por esta plática tan linda que nos dio.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que les haya servido. Sí, voy a hacer una publicidad, pero si quieren más información, datos que no di, está todo esto es parte del libro de Sí, aportaciones foráneas y ahí hay, bueno, está más toda la historia de otra manera desarrollada con datos, nombres y bueno, pueden mirar las plantas con mayor detenimiento. Está todo ahí. yo espero, profesora, que se dé el tiempo y nos dé a nosotros la posibilidad de tener uno de los próximos capítulos de la próxima edición del libro de vivienda colectiva firmado por usted, porque creo que es muy importante, ya que este libro lo hacemos en Guadalajara, pues que haya una buena representante doctora de esta ciudad y que nos hable de vivienda colectiva. Ah, sí, bueno, sí, si luego quieres lo hablamos, para que me quede más claro, porque andaba un poco despistada. Pero sí. Muy bien. Bueno, pues Muchísimas gracias, muchas arquitecta. gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches, muchachos.